clase sobre efectos de la elección del origen y estábamos introduciendo, ¿verdad? Bueno, lo que discutimos en la última clase fue el término dipolar en general. Y lo que estábamos introduciendo al final era el campo eléctrico, ¿verdad? Del dipolo, el campo del dipolo eléctrico. Resulta que hasta el momento, pues uno cree, bueno, sabemos nosotros que las fuentes de campo eléctrico son las cargas, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido casi desde física general 2, ¿verdad? Pero aquí donde entonces se nos viene a retroalimentar el fundamento de estos fenómenos eléctricos, ¿verdad? Y pues hemos concluido de que quienes producen, ¿verdad? El campo eléctrico, quienes son las fuentes de campo, son las cargas, ¿verdad? Las cargas eléctricas. Entonces, eh, estas cargas pueden tener diferentes tipos de configuraciones. Resulta que hicimos una expansión en series al potencial vectorial, al potencial escalar, perdón. Y nos dimos cuenta que aparecen ciertas configuraciones llamadas multipolos. Estos multipolos, pues se dividen, tienen como sus propias configuraciones que dominan. Entonces, es una suma de términos que están asociados con cargas y se puede ver que hay un monopolo, hay un dipolo, hay un cuadripolo, octopolo, etcétera. Y entonces se va uno, pues, uno va viendo, uno lo va construyendo prácticamente. Entonces analizamos el término monopolar y resulta que el término monopolar es la carga total. Es la carga total, ¿verdad? del sistema como tal. Ese es el monopolo, ¿verdad? El momento monopolar, habíamos dicho. Entonces existen campos que son originados por la carga total, ¿verdad? O sea, el conjunto de carga total. O sea, hay un monopolo, o sea, hay una carga neta o total. Pero resulta que existen otras configuraciones en la naturaleza en la que puede haber carga eléctrica que genere un campo, pero no carga total. O puede haber, ¿verdad? Ambas. O sea, carga total y tener pues un término dipolar. Pero así como no, así como se puede generar un campo sin necesidad de tener carga total. Hicimos el problema 412. Hicimos el problema 412 cuando vimos ley de Gauss. Y el problema 412 es uno de esos problemas en los que tengo campo, pero no tengo una densidad de carga. ¿Sí? La densidad de carga daba cero. Entonces nos preguntábamos cómo surge ese campo, ¿se acuerdan? ¿Cómo surge ese campo? Entonces, y si no tiene densidad de carga, entonces ¿qué lo generó? Pues con seguridad podemos decir que no lo genera un monopolo. O sea, no existe la carga neta, por eso no hay densidad de carga. Cargas sí hay, pero no hay carga neta en esa región de espacio. Entonces ese campo no es generado por un monopolo, que está del problema 4.2. Entonces ya lo que me gusta eso es lo que me gusta del autor Wagner, que él ya nos va preparando el camino, ya nos va metiendo esas ideas. Si usted se pone a estudiar el libro, ¿verdad? Cuando usted entiende cómo es la forma en que el autor le quiere transmitir el conocimiento, se disfruta más. Obviamente, este libro de Wagner no es que uno lo va a agarrar, lo va a leer a la primera y lo va a entender. Es un proceso, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues, he tratado más o menos de entender la dinámica de cómo construir el conocimiento y así como yo se la voy transmitiendo a ustedes. Pero si no se entiende cómo él construye el conocimiento, entonces usted comienza a hacer problemas hacia aleatorios y nunca va a haber una conexión entre los problemas. Entonces, este problema 4.2 está conectado con la idea que estamos discutiendo ahorita, que es el campo de un dipolo eléctrico. Hemos encontrado que existe un momento monopolar, hemos encontrado que existe un potencial dipolar, que si yo tengo
una carga total, pues ese momento dipolar va a depender de donde yo lo mida. O sea, si yo lo mido en una localización, va a ser diferente al que usted mida en otra localización. Pero cuando no hay carga total, se puede ver que es independiente. O sea, si yo esto se me vuelve cero, pues que se me hizo el lápiz. Si este término se vuelve cero, entonces el momento dipolar, donde yo lo mida, va a ser igual. Pero cuando tenemos carga total, entonces no, son diferentes. Y luego pues veíamos esto del dipolo, ¿verdad? Lo del dipolo, el campo del dipolo. Entonces vamos a proponer una configuración base, que es esta es la configuración más básica que existe, la de un dipolo, ¿verdad? Entonces como uno no puede, como son un dipolo, no es una sola carga. Como antes, que usted dibujaba la carguita ahí y decía Q, decía usted, porque esa es la carga total, Q, ¿verdad? Por ejemplo, o dibujaba la esfera y decía una con carga total Q, dice usted. Y usted dibujaba la distribución porque tenía un monopolo. Ahora resulta que usted no, que es más conveniente dibujar el vector de momento dipolar en lugar de la carga, porque este dipolo puede ser generado por un montón de cargas. O sea, un dipolo no lo generan solamente dos cargas. Pueden ser que lo generen tres cargas, cinco cargas. Y se comporta como dipolo. Entonces, mejor dibujar, en lugar de colocar todas esas cargas, entonces mejor usted coloca el vector, que es la característica de la distribución. Y entonces usted coloca su vector. En este caso, este momento dipolar tiene una orientación particular que es en el eje Z. Así me lo construyen por simplicidad. Después, existe un problema en el que se puede generalizar, para que yo lo desarrollo en clase. Y luego entonces tenemos el vector de posición y queremos el efecto de este dipolo en este punto. O sea, queremos el campo, ¿verdad? El campo. Ya conocemos el potencial dipolar, lo conocemos de esta expresión que está aquí, que es P punto R sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo, o puede ser esta P punto R unitario, ¿verdad? Las dos son igual de, ¿verdad? A veces es más operativa esta, pero también se usa a veces la definición. Entonces, estábamos usando la del R unitario y entonces comenzábamos. Bueno, tengo P, yo reemplacé P por P en dirección de Z, ¿verdad? Y punto R unitario, listo, sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Pero pues había que hacer este producto punto, ¿verdad? Y ese producto punto, pues ustedes me dijeron que era este, que está en la tarea 3, ¿verdad? Que hicieron, que han hecho ustedes, de las primeritas que les dejé. Y entonces se hace así, y es así como sale, ¿verdad? El coseno. Una vez que ya tengo, pues llego a esto, y ese es mi potencial. P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Entonces yo puedo notar aquí que ya no hay una simetría, ¿verdad? Como la carga puntual, ¿verdad? La carga puntual, se colocaba la carga Q, y eso tiene simetría radial, no depende de teta, solamente depende de R, ¿va? Era 1 sobre 4pi epsilon sub 0 R. El potencial solamente depende de R. Ah, pero aquí ya depende de teta y depende de R, mire, de la coordenada teta en la que se encuentre y el R que tenga. Entonces ahora, bueno, dice usted, pues yo voy a encontrar esto, pues como he aprendido, el campo dipolar va a ser menos el gradiente del potencial. Y yo lo que espero es un campo de esta manera, que tenga componente R y que tenga componente teta. ¿Por qué? Porque el potencial depende de ambos, eso es lo que yo espero por lo menos. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, calcular el campo dipolar. Entonces, calculémoslo pues. Vamos a ocupar el gradiente en coordenadas esféricas, ¿no? Vamos a ocupar el gradiente en coordenadas esféricas. Entonces vamos a encontrar primero la componente teta. Entonces decimos E sub R, perdón, la componente R. Entonces decimos encontrando E sub R. E sub R
va a ser igual a menos la derivada parcial con respecto a R. ¿De quién? Del potencial de P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Entonces sacamos esa derivada. Bueno, dice usted, eso va a ser igual a menos P menos P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 epsilon sub 0 nada más y la derivada de 1 sobre R cuadrado. Ahí está. Entonces hay que sacar esa derivada. ¿Y cuánto da esa derivada, jóvenes? Vamos a ver si acomodo un poquito esto para que me quepa. ¿Cuánto da la derivada de 1 sobre R cuadrado? ¿Quién se acuerda de esa derivada? De sus primeras enseñanzas. Sería menos 1 sobre R al cubo, ¿verdad? Esa sería, ¿qué opinan? Christopher, ¿qué dice usted? Sí, ¿verdad? A ver, Andrea, muy bien, esa sería, ¿verdad, Andrea? Ok, entonces sería, se cancela el menos prácticamente, entonces ¿qué nos queda? P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Eso es lo que nos queda. Ok, eso es lo que nos queda. Muy bien. Hagamos la componente teta. Entonces dice usted, encontrando E sub teta. Encontrando E sub teta. Entonces, ¿qué sería E sub teta? Pues el gradiente, la componente teta del gradiente, ¿verdad? Entonces dice usted, E sub teta es igual a menos, si usted recuerda, ¿verdad? Sería menos 1 sobre R, menos 1 sobre R, derivada parcial con respecto a teta del potencial, ¿verdad? Entonces aquí sería el potencial P coseno de teta sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Entonces, hay que sacar eso ahora. ¿Qué nos quedaría aquí? Menos 1 sobre 4pi. No, ¿qué nos quedaría aquí? P, ¿verdad? Porque P sale de la integral, es de la derivada. P sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo, derivada parcial con respecto a teta del coseno de teta, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esa derivada? La derivada del coseno menos seno, ¿verdad? Entonces se cancela el menos y ¿qué nos quedaría aquí? P seno de teta sobre 4pi sobre 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Entonces dice usted, si usted se acuerda, y se lo acabo de mencionar, si usted se acuerda del problema 412, compare esto con los resultados del problema 412. ¿Qué había en el problema 412? Ya se lo voy a mostrar. En el problema 412 le decían que E sub R era igual a 2A le decían, ¿verdad? Que era 2A coseno de teta sobre R al cubo.
Luego le decían, y el otro le decían que era 2A, el de teta, perdón, era A, es sub teta era igual a seno de teta sobre R al cubo. Creo que tengo algo malo en la derivada, no sé si ustedes se fijaron. Aquí debería de ir un 2, ¿sí o no? Porque cuando hacemos la derivada de este 2 está al cuadrado, ¿verdad? Entonces quedaría 2 sobre R al cubo, si no estoy, si mal no estoy. ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Andrea, teníamos ese detallito ahí, ¿verdad? Ahora, si ustedes comparan esto con esto, este A prácticamente es esto. ¿Se fijan? Son constantes. Esto es una constante. Entonces, ¿qué es esto? P es constante sobre 4pi epsilon sub 0, 4pi epsilon sub 0. ¿Se fijan? ¿Lo ven que esto es constante? Ajá. Hoy sí, ¿verdad, Andrea? Excelente. Entonces, esto sería esto. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y este A debería ser el mismo, ¿verdad? Este A, miren, es P sobre 4pi epsilon sub 0. Miren, es este A. Esto era el problema 412. Y esto es del problema actual. ¿Qué opinan de esas expresiones? ¿Será que esto es idéntico a esto? ¿Sí o no? ¿Será esto idéntico a esto? Yo digo que sí. ¿Y ustedes? Porque solo es de que esto lo guardemos en una cosa que se llama A, ¿verdad? Y entonces ya me queda lo mismo. 2A coseno de teta entre R al cubo. ¿Lo ven? Entonces uno dice, o sea que lo que estaba generando ese campo que nos daba la densidad de carga cero, ¿se acuerdan en el problema 412 que se los acabo de mostrar? Lo que estaba generando el problema, el campo del problema 412 era un dipolo. Ya el autor nos quería introducir esa idea de que los campos no solamente se generan por monopolos, también los campos se generan por dipolos. Solo que ahí uno dice, pucha, ¿cómo es que da cero y existe el campo? Eso es lo que le queda a la pregunta a uno, ¿verdad? La espinita. Entonces uno viene más adelante en el capítulo 8 a esclarecer la duda. Entonces es como cuando en esas series, ¿verdad? Desde la televisión, usted se envicia con una serie de televisión. Entonces suceden cosas como que uno queda como extrañado, ¿va? ¿Y eso de dónde salió? ¿Por qué? Y se lo vienen a explicar en los capítulos de más adelante. Dice usted, por esto es que en el capítulo tal pasaba esto, aquí ya entendí, dice usted, lo mismo sucede aquí. Por eso es que en el capítulo 4 de la temporada, ¿verdad? Nos daba un campo eléctrico, teníamos un campo eléctrico con densidad de carga cero. Entonces aquí está la explicación del por qué. ¿Se entiende la idea? Sí, ok. Entonces de repente surgen dudas y a veces me preguntan, Lick, pero ¿qué tipo de configuraciones pueden ser dipolares? Completamente. Pues aquellas en las que la carga total sea cero. Si la carga total es cero, se podría tener un dipolo. Y obviamente que la carga total sea cero y que el momento dipolar no sea cero, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos ejemplos de configuraciones dipolares. Por ejemplo, le voy a hacer dos. Pueden haber más. Yo le voy a hacer dos ejemplitos. Nada más se les voy a ilustrar dos ejemplos de configuraciones dipolares. Usted puede tener, por ejemplo, en el primer octante, una carga positiva más Q y puede tener una carga negativa menos Q, ¿verdad? Entonces usted tiene sus vectores de posición, que los puede llamar
aquí, R, R más, ¿no? Y lo puede llamar aquí R menos, como que el que se dirige a la carga. Y aquí pueden estar separados entre ellos dos por una longitud, ¿verdad? L. Vamos a hacer el otro color azulito, un color verde, no sé, por una longitud L, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se fijan, el momento monopolar es la carga total, que sería la sumatoria de las cargas. Y entonces tengo yo más Q menos Q, ¿cuánto es eso? Cero, ¿verdad? Entonces, pero ahí no hay carga total, o sea, no hay momento monopolar, no hay carga total, pero sí podemos tener un dipolo ahí, ¿va? Entonces es un ejemplo de una posible configuración dipolar. Otro ejemplo podría ser que tengamos aquí nosotros dos cargas, una aquí menos Q, otra por acá también menos Q, y tengamos una carga por aquí más 2Q, y aquí hay una longitud, aquí hay una distancia A entre cada una de las cargas, y aquí hay una distancia L. Entonces, si usted suma la carga total de ese sistema, le va a dar cero, ¿va? El momento monopolar más Q menos Q menos Q es cero, pero siempre es un sistema dipolar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta ahí. Valídenme por. ¿Se entendió los dipolos? Muy bien, Christopher. Los demás. Ok, listo, Mar. Muy bien, Andrea. Bueno, entonces, solamente permítanme un momentito que me tengo que levantar. Denme unos 2 minutitos.
Ok, disculpen la demora. Muy bien, entonces eso con respecto a las configuraciones dipolares. Si ustedes se fijan, existe otro término en la expansión multipolar, que es el término cuadripolar. Este de acá. Ese término, pues lamentablemente por factores de tiempo, ya no se logra cubrir como antes. Antes se lograba cubrir, ¿verdad? Ese tema, por lo tanto era, pues, había más tiempo, etcétera, y se sacrifica un poco. Em, Porque pues tiene mucha más aplicación el monopolo y el dipolo que quizás la construcción cuadripolar. Pero así platicando un poquito sobre el momento, sobre el cuadripolo, ¿no? El cuadripolo es una cuestión bien interesante que es una matriz. El momento cuadripolar es una matriz de 3 por 3. Entonces miren cómo va, miren cómo esto se va complicando a medida que se va haciendo más adentro esto, ¿no? El momento monopolar es la carga total, eso es un escalar. O sea que el momento monopolar, su característica es un escalar, la carga total, la Q. El momento monopolar, ¿verdad? El potencial dipolar, o sea, el momento monopolar es un vector. Vean cómo va esto, ¿verdad? Y el momento cuadripolar, que también se llama Q, ¿verdad? Solamente se llama Q, es una matriz de 3 por 3, tiene 9 componentes. Entonces, algo parecido, no sé si alguien estudiará física, ¿verdad? Por acá. Algo parecido a lo que sucede con el momento de inercia en la mecánica clásica. El momento de inercia, por ejemplo, en el fondo es una matriz de 3 por 3 que se llama un tensor de inercia. Entonces, esto que está acá en el fondo es una construcción matemática llamada tensor. Todos son en el fondo tensores. Este es un tensor de orden 0. Este es un tensor de orden 1 porque es un vector. Y este es un tensor de orden 2 porque es una matriz. Entonces, existen unos objetos matemáticos que uno estudia en física que se llaman tensores. O sea, los escalares se les llama tensores de orden 0. A los vectores, tensores de orden 1. Y las matrices son tensores de orden 2. No sé si habían escuchado este término, tensores. Entonces resulta que el momento cuadripolar, o sea, que es del potencial cuadripolar, es una matriz, es un tensor. Entonces tiene 9 componentes, ¿verdad? Aquí. Y entonces se llama el tensor de momento cuadripolar. Y antes se estudiaba, porque es bien interesante estudiarlo, tiene una analogía completamente directa con el momento de inercia, para que uno vea que el momento de inercia es como se da porque allá en física 100, ¿verdad? Porque cómo se distribuye la masa. Solo que uno lo ve para cosas uniformes, ¿va? Una varilla, ¿verdad? Uno lo ve para objetos bien así, bien simétricos, etcétera. Pero el momento de inercia no siempre, ¿verdad? Es solo un número. A veces el momento de inercia es una matriz realmente. Una matriz de 3 por 3, o sea, tiene 9 componentes. Lo mismo sucede con el momento cuadripolar, que lastimosamente no se ve. Y tiene asociadas otras cosas que se llaman los polinomios de Legendre, ¿verdad? No sé si también los habrán escuchado en algún momento. Entonces, este se omite, ¿verdad? Últimamente, pues, por esto de los trimestres, ¿verdad? Se ha tenido que sacrificar para poder incluir otras cosas que también son importantes. No es que no sea importante, pero pues se trata de incluirlos. Entonces siempre les hago el comentario de que este no lo vamos a estudiar, ¿verdad? No porque no, ¿verdad? Sea importante, sino porque a veces el factor tiempo. Y en cuanto a importancia en las aplicaciones de esto, pues son estos dos los que se llevan el premio, ¿verdad? Pero
Este pues también tiene su importancia, ¿verdad? Y en sistemas más complicados, etcétera. Hagamos un problema, vamos a hacer el problema 8-9, o por lo menos dejarlo una parte trabajada. Vamos a trabajar el problema 8-9 aquí, un problema bastante bonito, y este problema pues yo lo he cortado, porque el problema pues pide todo, o sea, pide también el cuadripolo, y esto obviamente no lo estamos estudiando, entonces yo le he cortado un poquito el enunciado, ¿verdad? La carga se encuentra distribuida, dice, con densidad volumétrica ρ constante, la densidad volumétrica constante ρ, en todo el volumen del cuerpo mostrado en la figura 1.41 es encontrar la carga total, o sea, Q, el momento monopolar y el momento dipolar. Eso es lo primero que nos está pidiendo. Y nosotros vamos a hacerlo aquí con esta figura. Esa es la figura 1.41 que él menciona, ¿verdad? La figura del paralelepípedo. ¿Se acuerdan que hicimos esa figura? Nosotros la usamos para teorema de la divergencia, si mal no recuerdo, ¿verdad? Esa figura. En algún momento al comienzo del curso. Entonces nos están pidiendo que encontremos el momento el momento monopolar y el momento dipolar. O sea, nos está pidiendo que encontremos las características de la distribución. Entonces, ¿cómo se encuentra la carga total? Eso usted ya lo sabe. Yo ya le dejé una tarea de cargas totales. Entonces, es sencillo. Carga total es la integral del dq. Y me están diciendo que este tiene una densidad volumétrica ρ. Y me dicen que esta densidad volumétrica ρ es constante en todo el volumen del cuerpo. Entonces con eso, pues yo ya sé que es constante y entonces es bien sencillo, ¿verdad? Que la carga total, pues sería igual a la integral de ρ por d tau. ¿Verdad? Y eso prácticamente es igual a ¿quién? A integral triple de la densidad por el diferencial, que es de x, de y, de z. ¿Por qué usé ese diferencial? Porque estoy con una figura rectangular, entonces es el que más me conviene. ¿De dónde vamos a integrar ese diferencial? Eso, pues de 0 a A, de 0 a B y de 0 a C. 0 a A, 0 a B y de 0 a C. ¿Qué nos quedaría aquí? Como respuesta, ρ a B, C prácticamente. Y ahí tenemos la carga total. Miren qué fácil es encontrar la carga total, porque simplemente es la integral del dq, y eso ya lo aprendimos, ¿verdad? Nosotros hace días. Entonces ya encontramos el momento monopolar, porque el momento monopolar no es más que la carga total del sistema. Ahora encontremos el momento dipolar, porque dice encontrar Q y P. Llamémosle si quieren a este inciso A. Y al momento dipolar llamémosle inciso B. El momento dipolar es un vector, es P. ¿Cómo se encontraba P? Pues ya vimos nosotros días atrás cómo se encuentra P. En la última clase sobre todo. ¿Dónde está? Espérate que me fui muy atrás. ¿Dónde se encuentra P? Aquí está, miren. ¿Cómo se encuentra P? Aquí lo tenemos. Si son cargas discretas, se suma la carga por el vector de posición de cada carga. Y si es continuo, la integral del dq multiplicado por, o sea, integral de dq, ¿verdad? Que multiplica el vector de posición R'. Entonces, manos a la obra. Integral, dice usted. Integral de R' por
dq. Entonces, dice usted, bueno, integral, ¿verdad? De rho por r' por d tau. Rho por r' por d tau. Entonces dice usted, bueno, eso va a ser igual a la integral triple porque tendríamos el r tau, ¿verdad? El d de tau, que es de x, de y, de z, y tenemos el vector de posición. Entonces dice usted, rho, ¿y quién es el vector de posición? Pues el vector de posición es el que va del origen, acuérdense, a la fuente, ¿va? El r'. Entonces va del origen, aquí, a algún pedacito acá de la, ¿verdad? Que es el dq, ¿verdad? Va al dq. Entonces este es nuestro r'. Entonces, ¿quién sería? Pues en cartesiana el r' sería x en x más y en y más z en z, ¿verdad? X' en dirección de x más y' en dirección de y más z' en dirección de z. Y luego, y de x, ¿verdad? Y le puedo poner uno prima si quiere. De x, de y, de z, porque como es el r', ¿verdad? Entonces, de 0 a, de 0 a b y de 0 a c. Entonces, si ustedes se fijan, pues ahí lo que queda son, se puede sacar esto por allá y lo que quedan son tres integrales, ¿verdad? Prácticamente, esos son, si usted aplica propiedad distributiva, lo que le queda ahí son tres integralitas y entonces usted las resuelve. ¿Cómo nos quedaría? Pues rho, paréntesis, y aplica propiedad distributiva, ¿verdad? El diferencial de volumen por X. El diferencial de volumen por Y. El diferencial por Z. Entonces nos quedaría X unitario, que sale de la integral, porque son constantes en cartesianas. Y aquí nos quedaría aquí X por el diferencial de volumen. Bien. De 0 a, de 0 a B y de 0 a C. Me voy a copiar este operador para no estarlo copiando cada rato. Luego, ¿qué quedaría aquí? Más Y unitario, el operador de integral, por Y' de dx, de dy, de dz, más z unitario, el operador de integral, z unitario, no, perdón, z', de dx, de dy, de dz. Ahí está, mire. Y entonces, ¿cuánto es esta integral? ¿Cuánto daría? Quedaría rho. ¿Y qué nos quedaría la primera integral? Pues se puede ver que quedaría, si ustedes se fijan, quedaría, si ustedes concuerdan conmigo, a cuadrado b por c sobre 2 en dirección de x. ¿Qué opinan de eso? Sí, ¿verdad? A cuadrado bc sobre 2. Sí, ¿verdad? Así queda. Porque el x es la que estoy integrando, ¿verdad? Con variable lineal. Luego, la segunda, ¿cuánto quedaría? Es y la que variaría con variable lineal. Entonces quedaría ab cuadrado c sobre 2, ¿verdad? En dirección de y. Y la otra quedaría ABC cuadrado sobre 2 en dirección de Z. Y ahí se puede sacar factor común, ¿verdad? Rho por A por B por C se puede sacar de factor común sobre 2
A en dirección de X más B en dirección de Y más C en dirección de Z. Ahí se quedaría, miren. Y qué bonito. ¿Y esto qué es? ¿Qué es rho ABC? La carga total, miren qué genial. Entonces esto le puede quedar Q sobre 2 por el vector de posición evaluado en ABC. Miren qué bonito. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces puede dejar aquí los dos. Miren que el momento dipolar, el momento monopolar está ahí con el momento dipolar, ¿va? Miren lo que quedó Q sobre 2 en este sistema, ¿va? La carga total entre 2 por el vector de posición evaluado, ¿verdad? En los puntos A, B y C. Y ahí está el momento dipolar. ¿Cómo lo vieron? Bonito, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Excelente, entonces. Ahí lo dejamos por hoy, entonces. Y seguiríamos mañana, ¿verdad? Mañana le vamos a agregar un inciso más. Vamos a encontrar el potencial de este problema. Me gustaría que lo hiciéramos así, que le agregáramos más. Encontrar el potencial, ¿verdad? Para que dejemos armado el potencial de este, ¿verdad? ¿Y quién domina acá? Aquí domina el monopolar, porque existe. Si no existiese este, el dominante sería el dipolar. Pero en este caso domina la parte dipolar, la parte monopolar, perdón. Muy bien, lo dejamos ahí entonces. Seguimos mañana. Que pasen un bonito día. Listo, Christopher. Nos Buen día, vemos, Andrea. Listo, Junior. Nos vemos, Carlos. Ya. Listo, que estén bien.